Buenas tardes, soy Javier Perochena, director de emisoras de Viva, y a nombre de todo el equipo de la Bolsa Institucional de Valores, quiero darles la bienvenida a este panel en el segundo día del Viva Forum. Les agradezco a todos los asistentes su interés. Aunque el tema es las oportunidades de México después del COVID-19, es un poco optimista hablar de esto en pasado. Así que estoy seguro de que todos estos grandes empresarios y economistas nos dirán qué continúan haciendo para salir más fortalecidos de este tan complicado entorno. En Viva sabemos que la resiliencia y la capacidad de adaptación han sido los grandes aliados de aquellos que manejan empresas en todos los sectores. Por esto, tenemos como una de nuestras metas principales el apoyarlos a que, mediante el mercado bursátil, puedan fortalecerse y continuar con su crecimiento y cumplimiento de todas sus metas. Muchas gracias a Jessica, Carlos, Eugenio, Luis, Juan Carlos y a nuestro moderador Frank Jack Daniel, Head of Mexico Bureau de Reuters News, por abrirnos el panorama de las oportunidades que están por venir en México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Te dejo la palabra, Frank Jack. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, como bien dijo Javier, nuestro objetivo durante la próxima hora es explorar cómo encontrar en tiempos tan revueltos en México y en el mundo oportunidades para el beneficio de la sociedad, la economía y las empresas. Son tiempos difíciles y queremos ver algunas de las rutas hacia un mejor futuro. Contamos hoy con la presencia de 5 muy distinguidos panelistas. Enseguida se los presento. Conmigo aquí en el foro de Viva está Jessica Roldán. Jessica es economista en jefe de la casa Bolsa Finamex desde el año pasado, ¿correcto? Durante 16 años previos, Jessica trabajaba en el Banco de México, especializándose en temas de política monetaria y de mercados financieros. Bienvenido, Jessica. Con nosotros en pantalla tenemos a Juan Carlos Zuazua. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos es CEO de Viva Aerobús desde 2010, cuando tenía solamente 29 años. Desde entonces, la aerolínea de ultra bajo costo ha crecido 25% de forma anual hasta tener 20% del mercado nacional. Bienvenidos. También tenemos a Eugenio Baiza. Eugenio es fundador, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Bafar. Eugenio ha creado una empresa líder en el sector alimentaria en México, conocido por marcas como Campestre, Parma y Sabori. En años recientes, la empresa se ha diversificado en los rubros financieros, inmobiliario y energético, entre otros. También tenemos con nosotros Luis Campos. Luis es socio fundador, presidente del Consejo de Administración y principal accionista de Betterware de México, empresa líder en el mercado de venta directa. Luis tiene una larga trayectoria con experiencia dirigiendo Tupperware Américas, además de House of Fula y Hasbro. Y finalmente tenemos con nosotros Carlos García. Carlos es el actual CEO de Kavak.com, la empresa líder en el mercado de compra-venta de vehículos seminuevos en Latinoamérica, una plataforma digital y el primer unicornio en México. Nacido en Venezuela, Carlos llegó a México hace 6 años. Bienvenidos todos. Bueno, para no gastar más tiempo, tal vez empezamos con las preguntas. Y dado, Jessica, que estás aquí enfrente de mí, empezamos contigo. Quería arrancar con unas preguntas un poco generales y luego podemos enfocar en preguntas un poco más detalladas. Pero empezamos con uno viendo un poco el contexto. En tiempos de una pandemia, recesión histórica y austeridad, ¿dónde hay oportunidades en el contexto mexicano?
Bueno, antes de empezar, déjame agradecer la invitación de Viva a este foro y felicitarlos por su aniversario. Pues bien, como tú dices, Frank, esta crisis es una crisis sin precedentes, no nada más por su naturaleza, por la duración que ha tenido y por la incertidumbre que todavía hay en torno a ella, su duración en el futuro y a los daños que ha ya causado, ¿no? Entonces, seguramente hablaremos de muchos puntos durante la conversación. No obstante, también como en todos los episodios de crisis, creo que una de las principales oportunidades es pues justo enfrentar los retos que se presentan, que son numerosos, de una manera estratégica y de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, varias de las oportunidades que yo veo para el panorama mexicano tienen que ver justo con la crisis como un catalizador de ciertas tendencias que ya se venían dando. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnologías para pues potenciar, ¿no?, el alcance de las empresas, el cierre de brechas de ciertos tipos, brechas de género, brechas de capacitación, etcétera, mejoras en el gobierno corporativo, etcétera, que ya venían dándose, pues simplemente se hacen mucho más necesarias en este momento. Otra de los grandes temas que se tendrán que discutir, y esto un poco ya una vez que empecemos la recuperación económica y digamos un nuevo parteaguas después de COVID, pues será toda esta gran reasignación de recursos que va a haber en la economía. Entonces, indudablemente va a haber perdedores, también va a haber ganadores, y en ese sentido, pues apostar, por ejemplo, por toda la adopción de tecnología en el sector servicios, no nada más en la parte de comercio electrónico que ya hemos visto, sino también en la provisión de servicios de tecnología para las empresas, cómo hacer que en el sector también de servicios, que va a ser un sector bastante golpeado y que además es un porcentaje importante de la economía en México, cómo se puede usar esa tecnología a favor de proporcionar, por ejemplo, experiencias mucho más personalizadas a los consumidores finales, etcétera, son un punto pues de oportunidad. Ya en sectores como, por ejemplo, el de la manufactura, ¿no?, el hecho de que México llegue parado o llegue a la pandemia una vez habiendo actualizado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y siendo el TEMEC un tratado pues prácticamente de última generación, también genera mucha potencia para que México aproveche esa oportunidad de posibles reconfiguraciones en las cadenas globales de valor, ¿no?, en conjunto con la posición privilegiada que tiene México geográficamente. Y bueno, algunos otros sectores como la parte de construcción, que venía ya un poco rezagada desde antes de la pandemia, también podrían ser algunas oportunidades en ese sentido. Muchas gracias. Sí, y en el sector de construcción ya estamos viendo un repunte más o menos significativo en los últimos meses. De hecho, justo la parte industrial, de manufacturas y de construcción son las que han estado observando un mejor comportamiento en estos meses de rebote. Pues muchas gracias, Jessica. Ahí mencionaste algunos temas de la tecnología, que obviamente es un área que, bueno, se ha visto mucho cumplir con potencial en los últimos meses de pandemia. Y tal vez girando a Carlos, que has tenido, Carlos, algunos hitos importantes en los últimos meses a pesar de todo. Tal vez seguimos contigo y podrías hablar un poco de dónde ves oportunidades en este contexto. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, fíjate, desde un punto de vista tecnológico y digital, yo creo que la pandemia ha tenido, digamos, ciertos efectos. O sea, cuando arrancó esto, definitivamente creo que todas las empresas tecnológicas y digitales tuvieron que adaptar sus procesos para cumplir, digamos, con las normas sanitarias para asegurar que la salud de sus empleados y clientes estuviese resguardada. Pero sí vimos una aceleración de probablemente 10 años en adopción tecnológica en el país, ¿no? Y creo que el hecho que esta pandemia nos encerrara a todos en nuestras casas, nos obligara a cambiar nuestros hábitos de consumo y a priorizar, digamos, consumir con poco contacto y tratando de priorizar plataformas digitales, hizo que la confianza que tenían los consumidores en estas plataformas digitales cambiara de manera radical, porque empezaron a probar de manera mucho más agresiva las diferentes plataformas tecnológicas y vieron que funcionaban, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Y eso yo creo que
definitivamente hubieron muchos players que han resultado ser ganadores, digamos, dentro de un contexto como este, pero más importante que eso, creo que el efecto más importante que vamos a tener en la economía es que las empresas más tradicionales pasaron de tener un departamento de transformación tecnológico a priorizar realmente y priorizar sus recursos para hacer ese movimiento, digamos, hacia canales digitales primero, que creo que va a tener un efecto importantísimo en nuestra economía y en cómo los usuarios van a transaccionar en los próximos meses y en los próximos años. Esta aceleración digital ocurrió en China cuando ocurrió el brote del SARS en el 2003, que hizo que digamos, la transformación digital allá se acelerara de una manera que no tuvo precedentes y mucho más acelerado de lo que ocurrió en Estados Unidos. Y creo que esto en Latinoamérica particularmente nos está acelerando de una manera sustancial y lo vamos a ver rehabituado, digamos, en cómo las prioridades de todas las compañías, tanto digitales como tradicionales, se van a ir volcando mucho más a servir al consumidor bajo esta nueva normalidad y bajo este nuevo nivel de confianza que tienen los clientes con plataformas digitales, ¿no? Yo creo que ese impacto llegó aquí para quedarse y vamos a estar viendo cómo eso también va a repercutir en la industria, sobre todo en la industria de logística, de last mile logistics, que es una industria que también no está desarrollada del todo en México y con la aceleración, digamos, de consumo en este tipo de cosas tiene que acelerarse, tiene que crecer también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Carlos. Yo creo que se ha acelerado el proceso en términos de tecnología. Nosotros veníamos trabajando desde hace 5 o 6 años en facilitar tecnológicamente la operación de toda la gente, de los miles de gentes que están en nuestra red de distribución, etcétera. Y yo creo que ha sido por ese lado muy favorable, sí. Esto sin duda permitió que durante este periodo del COVID, del confinamiento, pues se pudiera operar no solo normalmente, sino quizás inclusive más eficientemente. Entonces yo creo que es algo que continuará. La conciencia del uso de la tecnología hacia adelante, pues estoy seguro que va a estar con nosotros mucho tiempo. Por otro lado, yo veo en esta situación del COVID, hablabas tú de las oportunidades, me quedé pensando un poco, desde luego distintos sectores han sido afectados, uno mayormente que otro. Sin embargo, fíjate que hablando de oportunidades, veo yo en este reto una gran oportunidad hacia futuro, y es el responder a lo que la gente espera de nosotros. Yo creo que como empresarios estamos acostumbrados a enfrentar retos, a enfrentar adversidades. Creo que estamos hechos de eso, pero en este caso particular creo que por las características del reto, la gente espera mucho de nosotros y yo creo que es la gran oportunidad de responder a toda esta gente, pues empezando con el empleo, porque independientemente de este periodo de confinamiento y de esta situación del COVID, el reto más importante viene ahora para lograr una economía que pueda amortiguar los efectos de esta situación, y yo creo que la gente espera mucho de nosotros como empresarios. Muy bien, gracias Luis. Un pequeño pausa. Quiero comentar al público que nos acompaña hoy que contamos con traducción simultánea, la cual pueden seleccionar en la parte inferior de sus pantallas. Asimismo, cualquier pregunta para nuestros panelistas pueden dirigirse por medio del chat de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Eugenio, quería dirigir la siguiente pregunta a usted. ¿Cuál ha sido el principal cambio en el mercado que trabajas este año? Pues por cuestiones de COVID y tal vez por otras cuestiones que ha pasado durante el año.
¿Y cómo ves la posibilidad de convertir esa disrupción en ventaja? Pues, mira, el cambio fuerte que vivimos en la mayoría de las áreas de negocios en las que participamos, no se dio tan grave como en otras empresas porque todos los negocios en los que estamos se consideraron esenciales. El reto más importante es la cantidad de personas que tenemos trabajando directamente al público, ¿no? Cuando ustedes van a los autoservicios, van a encontrar las promotoras de las diferentes marcas, pues esas se quedaron en el punto de venta, ¿no? O cuando van a las tiendas, que nosotros también tenemos tiendas propias, pues tratas directamente con el cliente, o los repartidores, o los choferes, o los que llevan los camiones grandes y demás. El mayor reto que enfrentamos en ese momento fue cómo proteger a esa cantidad de personas, ¿no? Y cómo encontrar, pues, que los protocolos de salud nos dieran resultados. Y bueno, pues sí, invertimos fuerte en el cuidado de nuestra gente y hemos tenido, pues, mucho mejores números que el global de la población en el país. La otra cosa es que ha ido cambiando el mercado, ¿no? Este es el tema así como de quién se llevó mi queso, ¿no? No sé si el librito aquel que anduvo por ahí hace algunos años, sí se movió el queso, sí se mueve por ejemplo, todo lo que eran graneles, o sea, cuando ustedes van y piden que les rebanen ahí en los autoservicios el producto, pues la gente empezó a migrar a más paquetería que viene de origen. Creció fuerte el autoservicio, la gente dejó de salir, pues cerraron restaurantes y cerraron todas las áreas turísticas. Eso tuvo un impacto muy importante en lo que es el área de food service, que también se ha ido recuperando poco a poco, pero este es en principio el cambio que empezamos a vivir en esto, no así en temas de atracción de nuevas empresas que vienen. Nosotros tenemos una fibra y hacemos build to suit. Entonces, la demanda por nuevos espacios en la mayoría de las fronteras ha sido bastante más fuerte después del Tratado de Libre Comercio. Todo el tema de exportaciones agroalimentarias ha tenido un crecimiento importante. Y pues realmente, si lo analizamos así en los negocios donde nosotros estamos, esto se está levantando. Yo creo que pues la pandemia es un tema muy fuerte, que hay que cuidar la salud de todos nosotros y de nuestros trabajadores, pero pues también hay que cuidar el mercado, ¿no? Y yo pienso que lo peor que podemos hacer es desperdiciar las oportunidades que nos brindan las crisis, ¿no? Es así como que recogen las fichas y las vuelven a revolver y luego vuelves a agarrar juego, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar la crisis y tomar las decisiones que sabíamos por mucho tiempo en las empresas que debíamos de tomar, pero como íbamos más o menos bien, pues entonces no las tomábamos por cierta comodidad y pues hay que aprovechar la crisis, ¿no? Básicamente. Muy bien, muchas gracias. Y Juan Carlos, en el sector que usted opera, obviamente ha habido una disrupción muy grande. Como vemos hoy en este foro, nuestra relación con los espacios físicos y virtuales se ha volteado mucho, con consecuencias de la forma que viajamos, de la forma que trabajamos, de la forma que usamos nuestras casas. Desde su perspectiva, ¿cómo deberíamos aprovechar esta realidad nueva en el contexto mexicano? A ver, sin duda esta crisis nos cambió, aparte de los retos, por supuesto, de salud y materia económica que está viviendo la economía global y nuestro país, pero creo que la principal oportunidad viene en esos cambios drásticos en la forma de consumo de todos nosotros, ¿no? Entonces, como bien dices, pues haber estado confinados tantos meses, sobre todo los primeros 2 meses, cuando había tanta incertidumbre de una solución real para contener esta pandemia,
cambió drásticamente la forma en que consumimos, ¿no? Tanto, lo mencionaba ahorita Carlos, a lo mejor la forma en que hacemos el supermercado, para muchas familias, pues anteriormente era algo muy común ir físicamente y ahorita pues ya estás acostumbrado a pedirlo online, hasta comprar un carro, ¿verdad? Probablemente en el negocio que está mi tocayo, ¿no? Y en la industria que yo estoy, a ver, abril y mayo les puedo decir que probablemente fueron los peores meses en la historia de la industria de la aviación, en los últimos 100 años, ¿no? La demanda global se cayó un 95%, flotas completas de aerolíneas estuvieron en tierra. Lo que les puedo decir en México es que creo en Latinoamérica, en México lleva la delantera en la reactivación del turismo por varias decisiones que se tomaron muy acertadamente. Número uno, y esto hay que reconocerle al gobierno, que no suspendió los vuelos en nuestro país, nos mantuvimos como una industria esencial, seguimos operando vuelos nacionales y vuelos internacionales distintos a muchos países de Latinoamérica, y eso nos permitió, obviamente, poder continuar operando y con los esfuerzos de los aeropuertos y las líneas aéreas estimular la demanda de pasajeros. Pero el principal cambio, regresando al tema de cambio de los hábitos de consumo, en donde vemos una oportunidad y gran parte del éxito de nuestra recuperación en el mercado doméstico principalmente, es que las familias al estar confinadas y al estar trabajando en casa, y cuando uno mezcla el home office y el homeschool, pues se vuelve una oportunidad ideal para que se cambien de home por unas cuantas semanas, unos cuantos días. Entonces lo que estamos viendo es que ahorita el sector de turismo, el que llaman el leisure travel y el VFR, que es el visitar a familiares y relativos, se ha impulsado de forma muy, muy importante, dado que pues, la gente está cambiando de ciudad para trabajar de otro lugar distinto a la casa donde estuvieron confinados al menos 60 o 90 días, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una oportunidad muy importante y eso probablemente va a llegar para quedarse. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las empresas post-COVID ya estamos anunciando que vamos a regresar con un fuerte componente home office, es decir, al menos 2, 3 días a la semana. Algunas compañías 100% digital ya se van a quedar en casa. Y bueno, pues eso crea muy, muy buenas oportunidades para mejorar el balance y la calidad de vida y trabajar desde tu beach office, ¿no? Como le llamamos aquí en Viva, y es parte importante de la campaña. Por el lado negativo, y probablemente el pasajero de negocio, sin duda sí se va a ver afectado, y muchos viajes de negocio que anteriormente se tenían van a ser reemplazados por tecnologías como esta que estamos utilizando el día de hoy, como es Zoom, una empresa líder, y muchas otras, ¿no? Microsoft también está muy activo, y probablemente muchos viajes de negocio van a ser reemplazados de forma permanente, ¿no? Y por el otro lado, sin duda, la parte de placer y ocio y visitar a familiares, bueno, pues eso se va a ver, vamos a ver un fuerte impulso por lo que acabo de comentar, ¿no? Y es muy interesante este tema del beach office. En el contexto mexicano, ¿ves una oportunidad ahí en específico para México, tanto para el mercado nacional como el mercado internacional? Yo he visto en otros países en la región, en el Caribe, por ejemplo, están promoviendo este tipo de digital nomad, como le dicen, de atraer gente de otros países a venir a vivir y trabajar de otra locación. ¿Ves una oportunidad ahí en específico para México? Sin duda, a ver, en materia doméstica ya es una realidad, lo estamos viendo todos los días. El mes de octubre que estamos corriendo, estamos transportando casi el mismo número de pasajeros, cerca de 900,000 pasajeros, que era el promedio que transportamos previo a la pandemia, pero cambió el mix de pasajeros. Muchos de estos pasajeros que hoy viajan con nosotros es físicamente gente que se está moviendo a otros lugares a tomar pues unas vacaciones extendidas de 2 semanas y trabajar remotamente, ¿no? En vuelos internacionales empezamos a ver ya un repunte, sobre todo de Estados Unidos, en donde líneas aéreas norteamericanas que sin duda están muy, muy impactadas, porque su flota global de largo alcance está en tierra por todas las restricciones que hay en países como Europa, Asia y demás. En cambio, estamos viendo que el primer país el primer destino internacional donde hay una oportunidad tremenda es México. No se dejó operar a México y vemos cómo están incorporando más destinos turísticos, sobre todo playas, el Caribe mexicano, la Riviera Nayarit, Los Cabos. Y bueno, pues esto crea una oportunidad interesante para todo el norteamericano, canadiense que quiere venirse a trabajar a una región
envidiablemente mejor en calidad de vida, cultura, comida y todo, ¿no? Y clima, ¿no? Sin duda, estamos más cerca del Ecuador y eso también crea mejores condiciones durante los 12 meses del año, ¿no? Entonces, bueno, sin duda va a ser una oportunidad y vamos a tenerla que tomar, ¿no? Muy bien, gracias. Quisiera cambiar un poco el ángulo y pensar un poco en la situación económica del país, el impacto en tal vez términos macros que ha habido, las decisiones que han tomado las autoridades de México en torno a su reacción a la pandemia. México, como bien saben, ha tomado decisiones sobre política fiscal mucho más conservadores que otros países en la región, que tal vez para muchos ha sorprendido la disciplina que ha habido en el presupuesto, si lo comparas con, digamos, Brasil, o, bueno, sin decir los países de Europa y Norteamérica. Hay obviamente problemas con esto en términos de reactivar una economía, pero me gustaría también pensar, y tal vez Jessica podemos hablar un poco de esto, si hay oportunidades ahí, si hay formas en que el país puede beneficiar de esta disciplina que tiene en el presupuesto. Bueno, creo que las decisiones que han tomado los distintos gobiernos conforme va pasando la pandemia, pues han sido en general de mucho apoyo a la economía, tanto por el lado de la parte fiscal, la parte monetaria, las políticas financieras de soporte, ¿no? Y de cambios de algunos criterios para, digamos, hacer que el choque, ¿no? Tenga los menores efectos posibles de manera permanente, es decir, que se pierdan menos trabajos, que algunas empresas que tal vez no tienen problemas per se en su actividad normal, pero que el cierre de producción o el cierre de su demanda, ¿no? Los ve con problemas de liquidez, ¿no? Pues todas estas medidas ayudan a sortear y a pasar de mejor manera esta crisis. Lo que vimos en la economía mexicana fue pues una reacción un poco distinta en ese sentido, con apoyos por parte del gobierno muy focalizados y de corto alcance en términos de magnitud. Como tú bien dices, el apoyo fiscal que dio México pues prácticamente se encuentra dentro de los más bajos de la región e incluso a nivel global. Entonces, creo que una de las, tal vez el único o la única gran ventaja que esto nos deja pensando en la recuperación y el año que entra, pues tiene que ver con el hecho de que el país va a estar en una posición fiscal mucho más cómoda en comparación con otros países, ¿no? Eso en conjunto con una política monetaria acomodaticia, pero todavía a niveles de tasas de interés, tanto nominales como reales, un poco más altos que en los otros países, genera pues apoyo a ciertos activos financieros, entre ellos el tipo de cambio, ¿no? Entonces, digamos, este escenario da un poco de respiro en ese sentido y en términos de el apetito por financiamiento por parte del exterior a la economía. Ahora, de nuevo, esta es una oportunidad, pero es una oportunidad por tiempo limitado, ¿no? Porque existen distintos elementos que hacen que en este momento haya ingresos no planeados, no recurrentes, que pueden hacer que el gobierno pueda continuar con ciertas políticas sin tener que estar, digamos, siendo afectado por esta baja de ingresos que seguramente la actividad económica y el paro de la actividad económica va a generar. Entonces, en ese sentido, no hay que perder de vista que estas ventajas solo son temporales y que todo lo que tiene que ver con apoyo al crecimiento de manera sostenida, a los motores de crecimiento de manera más estructural, al ambiente de confianza, a la inversión, etcétera, son una tarea que está pendiente y que tiene que atenderse para que al final de cuentas este margen de maniobra que está dando una política fiscal austera pueda convertirse en una oportunidad en el futuro. Sí, muy bien. Tal vez aterrizándolo un poquito con nuestros panelistas empresarios, ¿cómo, tal vez, Eugenio, cómo afecta lo que estas decisiones del gobierno en cuanto al gasto en particular
y las consecuencias de esto, ¿cómo afecta sus planes de inversión y en el próximo año? Y bueno, y cómo se ve el entorno en general. Pues mira, nosotros realmente teníamos planes de crecimiento y de inversión muy agresivos. Incluso estuvimos a 7 días antes de que se tomara la decisión de la cancelación del aeropuerto de colocar Bafar Alimentos, que es una de las subsidiarias, en bolsa para llevar a cabo esto. Y bueno, se detuvo todo este tema de las colocaciones y tuvimos que replantear lo que fue 2019 y lo que va de 2020. Pero honestamente los negocios van bien, ¿eh? Hay veces que batalla uno en este encuentro de ideologías y cambios y demás, pero en el caso de nosotros, para nosotros no nos está yendo mal. Realmente nos hemos acomodado a lo que decía ahorita Juan Carlos con Viva, que a mí de verdad, mira, pues yo estoy en el beach office, ¿no? Entonces, pues, creo que esta facilidad y este cambio que ha dado de paradigmas el mundo, forzándonos a todos a usar estas tecnologías, nos ha hecho bastante más eficientes, pero yo sí veo que hace falta que el gobierno tome decisiones en una política fiscal expansiva. Creo que la política fiscal que tenemos hoy es restrictiva dentro de una crisis que además estamos, pues perdiendo una cantidad muy importante de puntos del Producto Interno Bruto, y no hay una reacción hacia esto, ¿no? Hay más bien apretar más. Creo que hay áreas que necesitan mucho más apoyo y otras que, pues, de alguna manera van avanzando. Nosotros vemos el año que entra, regresamos a niveles de inversión del 2018, el 2021. Incluso hoy tenemos un crecimiento aproximadamente del 6% en la plantilla laboral contra 2019. Entonces, yo siento que el gobierno necesita apoyar fiscalmente la inversión. Si no se da la inversión que necesitamos para crecer, pues diríamos que si va a crecer Viva, pues necesita más aviones, ¿no? O si vamos a vender más jamones, pues necesitamos una línea de producción más grande. Pues es lo mismo en todo el país. Necesitamos que se dé la confianza y que se den los incentivos para que regrese la inversión privada, por lo menos, ojalá y que la pública también, a los niveles que debe de estar, ¿no? Sin inversión y sin confianza, seguridad, Estado de Derecho, pues es difícil que se anime la gente a invertir. Y creo que eso es lo que necesitamos para poder regresar al crecimiento, regresar los empleos, regresar la masa salarial a lo que debe de ser, y bueno, pues salir adelante de la pandemia. Muy bien. Luis, comparte esta visión sobre la política fiscal y las decisiones del gobierno en cuanto a la crisis. Sí, mira, para empezar, comparto con Eugenio y con Juan Carlos. Nuestra experiencia ha sido en estos 20 años un crecimiento constante, con KGR en los 20 años arriba del 20%, y especialmente esto se ha acelerado en los últimos 5 o 6 años. Como decía yo antes, yo creo que los empresarios estamos acostumbrados a manejar retos, a manejar situaciones de crisis. Coincido en que un ambiente de confianza y de certidumbre indudablemente ayuda. Por mucho no soy un experto en políticas de gobierno. Espero que el gobierno haga lo que le corresponde. Nosotros como empresarios debemos hacer lo nuestro
y proteger y generar inclusive más empleos, y yo creo que podemos encontrar siempre la forma de hacerlo. De una manera o de otra, pues nosotros también seguimos invirtiendo. Yo creo que pueden ser muy favorables los próximos años si se da ese ambiente. Parte de la razón por la cual hemos logrado crecer en todos estos años es precisamente porque creo que hemos creado en la empresa un ambiente de confianza y de certidumbre basada en compromisos recíprocos, en donde cada uno cumplimos con el compromiso que hacemos y que nos corresponde. Y pues caray, si esto se puede hacer a nivel empresa, pues yo creo que se puede hacer a nivel país, ¿sí? Y salir fortalecidos de esto y lograr lo más importante, que es crecimiento. O sea, si hay crecimiento, hay bienestar. Y pues la forma de crecer es trabajando muy fuerte en ese ambiente de confianza y de certidumbre. Yo creo que hay un buen sector de la población en México que realmente yo creo que espera que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como empresa, como empresarios, para pues tener la tranquilidad de seguir llevando el pan a su casa y de seguir contando con un empleo. Y esto podría ayudar muchísimo. Yo creo que es un momento muy interesante y una gran oportunidad para todos nosotros. Entonces, pues sí, coincido. Y bueno, en lo que hablaba Juan Carlos, pues es una prueba más de que podemos salir exitosamente de las adversidades. Entonces, pues yo creo que hoy más que nunca cada uno, gobierno, empresa, sector social, pues tenemos algo que hacer y algo que traer a la mesa, ¿no? Para seguir adelante y seguir creciendo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es crecer. Sí, estamos en un entorno de que crecer como país no es lo que va a estar pasando este año. Vamos a tener una contracción fuerte, tal vez alrededor de 10%, y mucha gente que han perdido trabajo. Entonces, ahí tal vez una pregunta para Carlos. O sea, usted vende a la población. ¿Se ha notado el impacto de tantas personas perdiendo sus trabajos? Aunque se va recuperando, obviamente había meses y todavía sigue una situación en que mucha gente no tiene el ingreso a que están acostumbrados. Fíjate, mira, como emprendedor a nosotros nos gusta mucho enfocarnos en las cosas que podemos controlar nosotros, ¿no? Y la manera como pensamos a través de estas crisis, estas situaciones, es más cómo podemos nosotros contribuir a que el PIB crezca y cuál es el rol que nosotros tenemos que jugar, y sobre eso es que vamos navegando un poco esta situación. Nosotros estamos viendo que hay un cambio importantísimo en tendencias, digamos, hacia la digitalización. Estamos viendo que hay un cambio en el patrón de consumo de las personas hacia priorizar el transporte privado versus transporte público para movilizarse por temas de distanciamiento social, tanto para trabajar como para viajar, y eso puede tener una repercusión importante en la industria para nosotros. También estamos viendo cómo más personas que están necesitando autos necesitan financiamiento, y financiamientos a tasas aceptables que les permiten, digamos, continuar creciendo, digamos, dentro de su hogar y siendo más productivos. Y nuestro rol en esta crisis es ver cómo podemos, en estos momentos que son difíciles, más bien pensar en cómo podemos capturar estas oportunidades, y donde todo el mundo está viendo riesgos, nosotros ver oportunidades. Y en los últimos meses lo que hemos hecho es duplicado nuestra inversión. Nuestro equipo lo hemos duplicado. Estamos esperando, estamos viendo que esta tendencia es una tendencia que se va a quedar, y estamos haciendo apuestas hoy muy importantes para poder llegar a más clientes, poder llegar a clientes con financiamiento. Y estamos viendo que eso ha tenido un impacto súper positivo tanto en nuestro grupo de trabajo. Tenemos más empleados, más personas trabajando con nosotros hoy, tanto con nuestros clientes, porque cada día podemos financiar a mucho más clientes en un entorno donde solo el 5% de los autos en México se financian. Nosotros estamos financiando más del 60% dentro de nuestra organización, y eso está permitiendo que más personas tengan acceso, digamos, a esta inclusión financiera. Y nos gusta analizar el problema desde el lado donde nosotros lo podemos impactar y donde nosotros podemos contribuir, ¿no? O sea, creemos que
Estamos viviendo una situación sin precedentes y cada gobierno está tomando medidas diferentes y nadie sabe exactamente cuál es la mejor respuesta porque es primera vez que atravesamos esto. Yo creo que nuestro rol como empresarios aquí es no enfocarnos en ver qué está haciendo el gobierno y qué puede hacer mejor o peor, sino enfocarnos como empresarios qué podemos hacer nosotros para continuar creciendo, como menciona Luis, y de esa manera nosotros agregar, digamos, lo que podamos, digamos, a la economía y que ese sea el efecto multiplicador que haga que las decisiones que tomen los empresarios, que tomen el gobierno, sean positivas y sean buenas para la economía, ¿no? Entonces, así es que lo estamos analizando nosotros. No tratamos de apegarnos a los temas macroeconómicos de manera tan agresiva porque como somos todavía un negocio chiquito tampoco nos afecta de una manera agresiva y más bien tratamos de adaptar nuestro producto al entorno al que nos enfrentamos y cómo podemos ahorita, mientras todo el mundo está viendo riesgo como mencionaba inicialmente, nosotros hacer nuestro trabajo que es ver oportunidades y ver dónde sí hay oportunidades de inversión, dónde sí hay oportunidades de crecimiento y qué rol podemos jugar nosotros, digamos, dentro de ese crecimiento. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde que arrancó esta crisis, ¿no? Es muy interesante, dos cosas que menciona ahí. Entonces, o sea, una parte de las decisiones, las políticas monetarias tal vez están ayudando a ofrecer préstamos a precios más accesibles. ¿Es una de las cosas que entendí que dijiste, Carlos? No necesariamente. O sea, lo que estamos viendo es que más personas necesitan autos y más personas necesitan acceso a financiamiento para comprar autos y nosotros estamos jugando un rol donde estamos entrando a financiar y donde estamos buscando oportunidades de negocio, trayendo inversionistas para que traigan capital para financiar, digamos, estos assets y nosotros hacer un rol, digamos, en el medio de lograr hacer las colocaciones y el manejo, digamos, de estas financiaciones, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es un cambio de tendencia en los consumidores y en lo que necesitan los consumidores y en función a eso buscar inversionistas y buscar oportunidades para poder taclearlas, ¿no? Creo que no necesariamente es algo que está correlacionado con políticas gubernamentales, sino está mucho más relacionado con la necesidad que está teniendo el mercado y con la proactividad que tenemos que tener los empresarios para poder atender esas necesidades, ¿no? Y sí es notable entonces este cambio de tendencia hacia gente queriendo más tener transporte privado, supongo por cuestiones de protección sanitaria. Es súper notable, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los últimos 6 meses es que están ocurriendo varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, no solo estamos viendo una crisis sanitaria, sino estamos viendo una crisis económica, entonces estamos viendo cómo los usuarios que quieren transportarse de manera privada, los autos usados terminan siendo más relevantes porque son más económicos y tienen una mejor relación precio-valor que un auto nuevo, y cuando lo puedes financiar los hace más accesibles. Entonces estamos viendo muchas personas yéndose a autos usados porque ya esa depreciación inicial ocurrió. Y por otro lado, estamos viendo cómo las personas están priorizando el transporte privado versus el transporte público. Entonces tenías personas que antes no tenían auto, que están comprando ese primer auto porque lo necesitan para esta nueva realidad, no solo para trabajar, sino inclusive para viajar, para placer. Y estamos viendo como personas que tenían un auto en su grupo familiar están adquiriendo un segundo auto. Y el cambio más interesante que estamos viendo son en aquellas personas que hacían commutes de 2 horas, que utilizaban el transporte público como medio regular. Hoy en día, dado la crisis que nos estamos enfrentando, están haciendo un esfuerzo por saltar de estar en transporte público a tener un transporte privado, y a través del financiamiento estamos logrando colocar personas en autos que antes no hubiesen tenido acceso a esto, porque las tasas que había en el mercado eran muy altas, porque el nivel, digamos, de información para poder bancarizar, digamos, a estas personas era bajo, entonces había pocas personas queriendo tomar riesgo. Nosotros con la tecnología lo que hemos hecho es, a través de utilizando algoritmos de inteligencia artificial y analizando otras variables que no solo es, digamos, la inclusión financiera que tiene el usuario, poder tomar decisiones a quién financiamos y a quién no, y hemos podido tomar un poco más de riesgo en financiar, digamos, a un segmento mucho más amplio de los consumidores, y eso está permitiendo que nuevas personas que antes no participaban en el mercado de transporte privado estén pudiendo participar a través del financiamiento. Entonces, la tendencia sí estamos viendo que está creciendo muchísimo hacia el transporte en auto, pero lo más importante no solo ese crecimiento de la tendencia, sino son las adaptaciones que tenemos que hacer para que las personas efectivamente tengan un producto que les funcione, ¿no? Muy bien. Esto supongo que son preguntas del público, ¿no? Tenemos un par de preguntas del público. Uno para Luis. ¿Cómo se han adaptado las restricciones ambientales para la producción de tantos productos que ustedes tienen? Bueno,
Normalmente, entre otras cosas, nos preocupa mucho y nos ocupa la cuestión ambiental. Aun cuando nosotros no fabricamos directamente, lo hacemos a través de fábricas que certificamos que cumplan con los procesos y con los requerimientos de calidad y de cuestiones ambientales. Y pues en los distintos lugares en donde fabricamos es una de las cosas a las que les damos mayor importancia. Inclusive en el nuevo centro de distribución que estamos construyendo aquí en las afueras de Guadalajara, le estamos dando muchísima importancia a todo lo verde, ¿sí? Energía solar, recuperación de aguas pluviales, etcétera, etcétera. Entonces es algo que realmente nos preocupa y nos ocupa, no solo en nuestras propias instalaciones, sino también en las instalaciones y en los procesos de las fábricas que producen para nosotros. Son más de 100 fábricas que manufacturan para nosotros y es una de las cosas más importantes en la certificación que hacemos de cada una de ellas. Gracias, Luis. Y siguiendo un poco la pregunta anterior, en cuanto a cambios a la demanda para sus productos, cambios a la forma en que la gente consume en México, ¿se ha notado algo en este año en particular con, obviamente, las restricciones de que estamos hablando? No sé si es para mí, pero fíjate que precisamente el viernes pasado nos entregaron los resultados de un estudio antropológico que hicimos enfocado a los cambios de hábito en la vida y en el consumo en los hogares. Y sí, definitivamente identificamos algunos cambios de hábito, tanto en el consumo como en la forma de vivir en la casa. Y yo creo que algunos de estos van a permanecer hacia adelante ya años, y otros, por lo que vemos, van a volver a ser como antes. Yo creo que algo que ha incidido mucho en la forma de vida en los hogares es la parte de educación, que por cierto es una de las que más nos preocupa, ¿sí? Este homeschool, pues sí, ha provocado cambios importantes en la interacción dentro del hogar, ¿no? Y ha provocado inclusive cambios de hábito en el consumo, ¿sí? Otro, por ejemplo, que ha cambiado mucho es el aspecto del entretenimiento. O sea, las familias, pues hoy en día tienen el entretenimiento en casa, en términos de películas, de distintos tipos de actividades. Entonces, yo creo que sí hay una dinámica diferente en los hogares. Nosotros, por el tipo de productos que comercializamos, que fabricamos y comercializamos, pues obviamente tenemos que estar constantemente muy cerca de los hogares, analizando usos y costumbres, hábitos, etcétera. Y sí, estamos viendo en este estudio que sí ha habido y quizá va a haber una dinámica diferente por algún tiempo. En los distintos niveles socioeconómicos cambia, pero ya en un nivel socioeconómico C más o B, inclusive lo ves en el gasto, ¿verdad? O sea, por las mismas razones que estaban comentando, pues hay un menor gasto en transporte, por ejemplo, ¿sí? O sea, en gasolina, en moverse hacia la oficina o en moverse hacia centros de entretenimiento, de la casa hacia allá y viceversa. Ya no llevan a los niños a la escuela, ahora los niños están ahí, entonces ya no llevan a los niños a clases, etcétera. En el nivel socioeconómico C menos y D más, se da de otra manera, pero también se ha modificado el gasto
en los hogares. Entonces, sí, yo creo que uno de los retos interesantes para cualquiera que estamos en los negocios es identificar cómo es que se está dando esta dinámica y qué va a permanecer en el tiempo y qué no, ¿sí? Porque quizás ya inclusive hábitos de consumo, no solo en cuanto al canal de distribución, sino también al tipo de productos, pues está cambiando o ya cambió en algunos casos y va a continuar. Entonces, ese es uno de los retos interesantes, yo creo, hacia adelante. Muchas gracias. Quería tal vez abrir el panel un poco a ustedes, a ver si tienen preguntas, bueno, para entre ustedes. O sea, obviamente, a lo mejor tienen ideas más concretas que yo sobre lo que afecta el mundo de los negocios. Tal vez empezando con Juan Carlos, si tiene alguna pregunta para otro panelista, si no, no hay problema, pero... Gracias, Frank Jack. A ver, pues claramente con mi tocayo Carlos estamos probablemente en una industria similar en donde cuando hay una contracción económica como la que estamos viviendo, pues vemos una oportunidad importante en cambios de consumo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Carlos, este cambio que vieron en cuanto a la gente que ahora quiere comprar más autos usados, ¿lo vieron más acentuado ahorita durante la crisis económica que está viviendo nuestro país? ¿O era un cambio, una tendencia que ya veían pre-COVID, ¿no? Que se me hizo algo muy interesante lo que mencionaste. Buena pregunta, Juan Carlos. Mira, yo creo que nosotros pre-COVID hemos venido tratando de crear un cambio de consumo en México hacia autos usados, creando garantías y creando alternativas de financiamiento para hacerlas más atractivas, ¿no? Antes que nosotros entráramos al mercado, transaccionar un auto usado en México era un poco más riesgoso porque el 90% del mercado era entre particulares y había muchos fraudes asociados, digamos, a estas transacciones. Y nosotros entramos justamente a darle un poco más de formalidad a ese mercado y ya veníamos viendo un cambio de tendencia importante porque íbamos viendo cómo consumidores estaban viendo que comprar un auto usado sí era una alternativa segura, una alternativa que contaba con las garantías necesarias y que podía financiarse. Y ya veíamos cómo nuestro negocio venía creciendo de manera significativa con la propuesta que traíamos. Lo que terminó ocurriendo con COVID es que, o sea, vimos varias cosas, ¿no? O sea, de la noche a la mañana nos convertimos en la única alternativa digital para poder hacerlo. Y lo único que estábamos preparados para poder hacer un proceso completamente contactless. Entonces eso nos benefició porque cuando no habían otras alternativas, la gente podía conectarse en línea y buscarnos a nosotros para hacer esto. Y nosotros teníamos el producto listo para hacer eso. Y hemos visto también, digamos, dentro de esa aceleración, la necesidad de autos ha crecido. La necesidad de transportarse en autos privados ha crecido. La manera como las personas están viajando está adaptándose. Estamos viendo mucho más viajes domésticos, que ustedes también seguramente lo están viendo de manera importante. Y estamos viendo cómo más usuarios quieren autos. Y viviendo una incertidumbre económica que la que vivimos hoy en día, estamos viendo cómo los usuarios están prefiriendo pagar en vez de 400,000 pesos por un auto nuevo, pagar por el mismo auto con 2 años usado, 250,000 pesos para poder, digamos, cuidar su economía. Entonces, en ese sentido, sí estamos viendo como hay una migración por la crisis económica que estamos viviendo. El negocio de autos usados es un negocio que es anticíclico. En las crisis generalmente crece y sí estamos viendo una tendencia importante moverse hacia allá. Pero también, para serte muy franco y muy honesto, nosotros la estamos empujando, ¿no? O sea, yo incrementé mis niveles duplicamos nuestro equipo en los últimos meses. Hemos incrementado nuestros niveles de inversión en marketing 3 veces en los últimos meses. Entonces nosotros también estamos siendo muy agresivos para mover esa tendencia. Entonces, ¿qué tanto viene orgánico versus qué tanto viene empujado por nosotros? Es lo que me cuesta, digamos, entender exactamente por dónde viene, pero sin duda creemos que mucho del tailwind es orgánico y de lo que quiere el consumidor. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo para ponérselo enfrente, para que vea que sí existe la alternativa, porque lamentablemente todavía nosotros somos muy chiquitos dentro de esta economía y muy poca gente nos conoce, ¿no? Entonces, habría que entender y ver también con los otros actores en la industria, con los concesionarios, los actores un poco más tradicionales, cómo lo están viendo ellos y cómo lo están enfrentando. Pero de lo que entiendo
y de lo que he escuchado y conversado con nuestros pares en la industria es que definitivamente había un repunte importante en los autos usados, mucho más agresivo que en los autos nuevos. Excelente. Muy bien, muy interesante pregunta y respuesta. ¿Alguien más del panel con una pregunta? Ahí Luis, levantando la mano. Yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta a los compañeros panelistas. Por cierto, mucho gusto de participar en esto con ustedes. ¿Ustedes creen que parte de lo que se va a modificar con esta situación es el principio o el concepto de globalización de mercados? ¿Creen ustedes que se va a modificar este concepto hacia adelante, que va a seguir su curso o que llegó a su límite? Por ejemplo, en el caso de turismo, Juan Carlos, hace rato hablabas de cambios de hábitos. Vemos que muchos países están cerrados al turismo en este momento, o abiertos, pero cuarentenándose X número de días. Mi pregunta es si ustedes creen, Carlos, Eugenio, Juan Carlos, que el concepto globalización de mercado va a cambiar. Rapidísimo, en nuestra industria creo que va a haber una mayor regionalización en las oportunidades, ¿no? Entonces, con esta dinámica tan importante en donde la gente va a tener muchos más días para estar en casa, sí vemos que hay una oportunidad importante para viajes cortos, ¿no? Cortos, a lo mejor internacionales, pero dentro del continente, ¿no? Por supuesto que se van a abrir los países y el día de mañana esto va a llegar a la normalidad y vamos a volver a viajar a Europa o a otros países, pero sin duda las oportunidades que hay entre la región creo que se pueden volver un poco más interesantes para ciertas industrias, ¿no? Como la que es la nuestra. Yo lo que observo es una nueva integración de las cadenas productivas, básicamente relacionado con las nuevas reglas de origen que trae el TEMEC. Creo que muchas empresas que están en Asia y en otros lugares probablemente se van a reubicar en lo que es nearshore, ¿no? O sea, las fronteras de México con Estados Unidos y la integración del valor agregado que no lo teníamos, lo tenemos en autopartes y en algunas otras áreas de la industria manufacturera de exportación. Creo que lo vamos a empezar a tener en electrónica y en otras áreas que estaban dándose más bien en China, en Vietnam y en estas zonas que ahora con esta nueva approach que tiene el Tratado de Libre Comercio, pues está jalando toda esta inversión. Creo que si el gobierno mexicano y nosotros como empresarios podemos empujar estas oportunidades, México tiene un gran rol que jugar en este cambio del que hablaba Luis de la globalización. Los otros temas que yo veo es que, por ejemplo, en el tema agroalimentario, los crecimientos que hay en exportación de productos están siendo bien importantes. No sé qué exactamente es lo que cambió, pero de repente estábamos importando puerco de Chile y ahora estamos exportando. O estamos exportando a Canadá y estamos exportando a Estados Unidos, mucho más fuerte que antes, ¿no? Todo el tema de tierra, agua, producción de comida, creo que está teniendo un impacto muy importante en México después del COVID, ¿no? Ustedes vieron ahí los problemas que hubo de abasto en Estados Unidos y de movimiento y demás. Creo que también esto está modificando la integración de estas cadenas de valor y creo que se está dando aceleradamente, ¿no? Estos cambios en el sector agroalimentario, Eugenio, lo vieron, dices, a raíz de la pandemia. Pues es que, mira, nosotros exportamos desde hace muchos años a diferentes países, pero la demanda de productos que no teníamos en el pasado empezó a darse
en la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y ha seguido, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, la carne de cerdo en México trae un incremento del 40% en exportaciones. La carne de res, que parecía que antes éramos deficitarios, ahora estamos siendo superavitarios. Y se están exportando productos, a lo mejor les van a sonar raros los nombres, ¿verdad? Pero se están exportando forrajes como la alfalfa, ¿no? Que bueno, pues y se está exportando, ¿no? Obviamente, pues ya conocemos que las nueces y las berries y las fresas y los aguacates y etcétera, etcétera, ¿no? Pero está teniendo un impacto bien importante y vamos, muy poco apoyo por parte del gobierno, más bien cero. Le cancelaron todo el presupuesto a lo que era la Zagarpa, y a pesar de esto, pues está teniéndose un muy buen desempeño. Y lo mismo digo del tema de la integración de las cadenas productivas, pues del sector electrónico, del sector automotriz que ya está, del sector aeroespacial, médico y otros, que pues nosotros nos damos cuenta de la demanda de las empresas que quieren que les construyas una planta, ¿no? Y eso está pasando. Creo que si hubiera mayor dinamismo en la atención a estos inversionistas extranjeros, pues podríamos tener un crecimiento bien importante. Jessica. Sí, yo creo que yo coincido con Eugenio que muchas de las grandes tendencias que vemos a nivel mundial desde el punto de vista macroeconómico pues están dando, y que México está de hecho bastante bien posicionado para absorber esas buenas oportunidades, ¿no? Una parte de lo que ya mencionaba él con toda esta profundización o más dinamismo de todas las exportaciones agroalimentarias, pues también tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que los distintos países se van dando cuenta que no nada más hay que hacer esta integración a nivel global, sino también diversificar mucho. Y entonces, más allá de ver por ejemplo, a la región asiática o al sureste asiático como los grandes maquiladores en ciertos sectores, pues lo que empiezan es a hacer focos, digamos, más regionales de producción. Entonces, en ese sentido, el TEMEC ayuda mucho, ¿no? Y de nuevo, genera la potencia, no necesariamente, digamos, materializa el tema, pero el hecho de que esté en potencia es algo muy importante. Y en términos también, por ejemplo, de seguridad alimentaria, pues un poco lo que hacemos con los portafolios de inversión, que es tratar de diversificar, en cierta medida la tendencia global de las distintas economías es justo a diversificar y empezar a buscar otros mercados, de los cuales, o sea, para tener una canasta de países, ¿no?, más diversa en ese sentido. Sí, es un momento muy interesante y la pandemia en una forma, como dicen, llegó a consolidar algunas tendencias que ya venían en parte a raíz de los conflictos entre los Estados Unidos y China en el ámbito comercial. Y bueno, de ahí también a raíz, al fondo del gobierno del presidente Trump de los Estados Unidos, que empezó a cambiar muchas de las reglas en cuanto a comercio. De ahí tal vez una pregunta para todos, pero empezamos, Jessica, con usted. ¿Cómo ve lo que tenemos muy encima ahora en términos de política, que es la elección en los Estados Unidos? Que va a ser en menos de 3 semanas. ¿Cómo ven el impacto del siguiente, o qué podría ser el impacto de la siguiente administración norteamericana de los Estados Unidos en México? Bueno, de hecho, la elección ya estamos a prácticamente 2 semanas y tenemos lo que hemos visto y lo que sabemos de elecciones pasadas es que alrededor de estos eventos hay mucha volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Entonces, lo que vamos a continuar observando es volatilidad en el tipo de cambio, en las bolsas a nivel global, y eso, pues, obviamente también trae consecuencias para el apetito por riesgo, ¿no?, de distintos inversionistas a nivel global, que se traducen afectaciones a los mercados financieros domésticos. Ahora, eso es muy en el corto plazo. Yo creo que el riesgo más importante que se comenta, a pesar de que las encuestas marcan una clara ventaja
para el candidato, para Joe Biden, para el candidato demócrata, es que pues la historia nos ha probado también que estas encuestas cada vez son más difíciles o se ven más complicadas para medir la tendencia del electorado, ¿no? Entonces, el riesgo latente más importante que nosotros vemos en ese sentido es pues que llegue el día de las elecciones y el resultado no sea un resultado contundente y que se genere, de hecho, más incertidumbre alrededor de quién va a ser finalmente el ganador de las elecciones y quién va a estar en la administración, dirigiendo la administración que viene. Eso es en el muy corto plazo y esto probablemente estos riesgos están inclusive más latentes que nunca. No obstante, en el mediano plazo pues es otra historia, ¿no? Y es que, o sea, digamos, para México lo relevante es cuáles de las políticas a gran escala que se van a establecer, ¿no? Generan más o menos beneficios, ¿no? En términos de competitividad. En ese sentido también uno de las grandes o sea, de los grandes hechos que se han visto es que si bien las políticas que ha llevado la administración actual en términos de disminuir, por ejemplo, los impuestos corporativos, etcétera, en general apoyan mucho a los mercados bursátiles, el hecho de tener esta sensación de incertidumbre a nivel global, que las reglas del juego están cambiando constantemente y que de nuevo es un ambiente poco propicio para hacer inversión, ¿no? Inhiben al final de cuentas el crecimiento global, regional y de los distintos países. Entonces, en ese sentido, más reglas del juego claras y tendrían que estar más bien apoyando. Otras personas dicen que el hecho de que ya sepamos qué espera con un segundo término de Donald Trump, pues también son importantes, y es cierto que ya sabemos para dónde van sus políticas y que el riesgo de que haya, digamos, alguna reversión como la que vimos al principio de la actual administración contra México es menos probable, ¿no? Al final de cuentas, creo que los retos más importantes vienen ligados al entorno doméstico y son de carácter y naturaleza local. Muy bien, muy bien. Eugenio, estas tendencias de regionalización de que estamos hablando, ¿crees que van a seguir con el nuevo administración, sea quien sea que gane en los Estados Unidos, y ve otros riesgos y oportunidades o impactos a México de la elección próxima en los Estados Unidos? Yo pienso que la política de integración y de seguridad nacional, como lo ponen ellos, no va a dejar de pasar. Yo creo que el tema China va a persistir con Biden o con Trump, y bueno, pues los motivos los hemos visto en diferentes planteamientos de analistas geopolíticas y demás. Pienso que va Estados Unidos a seguir con esta tendencia de lo que es la globalización, el papel que ha jugado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues son los protectores del comercio a nivel mundial, son los que cuidan los buques que van y vienen, son los que están cuidando que los países pues no se agredan tanto, y al final de cuentas parece que se quiere retirar Estados Unidos de esa posición y ese juego, y está pues de alguna manera buscando que esta regionalización lo favorezca. En el caso energético, pues ya vemos que Estados Unidos, de ser un gran deficitario en energía, ahora es superavitario. Incluso pues estamos conectados nosotros ahora. Si nos cortan el gas se acaba el juego, ¿no? O la importación de petróleo, diésel, gasolinas, etcétera, ¿no? Veo que hay una integración mayor y que va a seguir. Lo que no sé es qué impacto económico puedan tener las políticas demócratas contra las políticas prácticamente fiscales y de negocios que tiene hoy los republicanos. No sé si se mueven hacia mayores impuestos y todas estas tendencias que tienen los demócratas, o se quedan con los republicanos como están. Yo creo que esa sería mi mayor incertidumbre, ¿no? Lo propicio para negocios y lo propicio para, lo más populista, por decirlo de alguna manera. Muy bien.
Luis, su opinión al respecto. Mira, yo creo que una de las grandes fortalezas de Estados Unidos, y es algo que creo haber entendido en los años en que vivía allá, los fundamentales de sus políticas, sobre todo económicas, básicamente no cambian con el cambio de un presidente en esencia, ¿sí? Y es una de las cuestiones que le da a este país la capacidad de recuperación que tiene, inclusive en casos como el 2008-9. Yo realmente creo que en lo fundamental las cosas no cambiarían demasiado si gana Biden o si gana Trump, ¿sí? Y en el caso de México, yo sigo viendo en la relación grandes oportunidades que ojalá sepamos aprovechar como país. Hablaban del TMEC y creo que pues puede ser una gran cosa para nosotros hacia adelante. Y por lo tanto, creo que en esencia las cosas van a seguir. No creo que haya cambios bruscos en sus políticas económicas o en sus políticas de relación con los países, quizá leves pinceladas por ahí de un lado y del otro, pero en la esencia no. Es la forma en que lo veo. Muy bien, gracias. Creo que tenemos tiempo para 2 o 3 más preguntas. Recibí uno aquí del público que me gustaría preguntar tal vez a los 4 empresarios. Conociendo lo que saben ahora de la situación de la pandemia y lo que ha pasado, si pudieran regresar en el tiempo 6 meses, ¿qué harán diferente? Tal vez empezamos con Carlos, que no ha hablado en los últimos minutos. Es una pregunta que me he hecho yo varias veces en las últimas semanas, ¿no? Mira, fíjate, o sea, independientemente de lo que conocemos hoy, lo que no ha cambiado es que sigue siendo una situación de emergencia sanitaria importante donde hay muchas vidas humanas que se han visto afectadas. Y yo me debato mucho con esta pregunta porque nosotros cuando ocurrió la pandemia hicimos un stop total al negocio, hicimos una desaceleración completa por los primeros meses para entender qué estaba ocurriendo, para entender cuánto iba a durar esto, y sobre todo para ver cómo podemos proteger a nuestro equipo y a nuestros clientes digamos, de exponerse al COVID. Y viendo un poco cómo cambió la tendencia, o sea, de repente lo más acertado hubiese sido no haber parado la operación y haber ido con mucha fuerza en ese momento, pero cada vez que me hago esa pregunta, creo que no había, teníamos que parar la operación, teníamos que entender y protegernos desde un punto de vista sanitario para entender lo que estaba ocurriendo. Creo que el haber hecho ese retroceso nos permitió también ver el mundo de una perspectiva diferente, nos permitió también ver nuestro negocio de una perspectiva diferente, donde pasamos de una mentalidad rápida de cómo sobrevivimos a luego cómo crecemos. Y esas son dos mentalidades completamente diferentes y creo que nos hizo falta, digamos, el haber tomado nuestro tiempo para entender qué era lo que estaba ocurriendo. No hay una respuesta perfecta a qué haría uno diferente. O sea, nosotros tomamos decisiones muy duras en Kavak cuando ocurrió la pandemia, reducimos nuestros costos, reducimos nuestra operación de una manera significativa para luego en 3 meses tener que crecerla de una manera significativa. Entonces, seguramente hubiesen habido pequeños detalles que teníamos que hacer en el medio, pero creo que el haber atravesado lo que atravesamos nos puso en una mejor posición hoy para estar capturando la oportunidad como la estamos capturando y con la madurez que la estamos haciendo también. Entonces, es difícil responder a esa pregunta porque creo que dentro de todos los escenarios que nosotros habíamos planificado que podían ocurrir mal en un emprendimiento, que son la mayoría, el 95% está en que fracasen, nunca habíamos pensado en una pandemia, nunca habíamos pensado en algo tan radical como lo que ocurrió y el haber pasado por este escenario realmente nos permitió entender nuestro negocio y entender nuestro equipo de una manera que no la entendíamos. Y creo que esos aprendizajes nos van a sumar más y tener estos aprendizajes hoy nos van a sumar más que el no haber tenido esos aprendizajes y el haber seguido sin haber hecho un alto a las operaciones y un entendimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Juan Carlos, ¿algo que hubieran hecho diferente? Gracias, Frank. Jack, a ver, algo que seguramente todos los panelistas comparten es que en tiempos de crisis, bueno, solamente la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Son momentos en donde lo que nos trajo aquí no necesariamente es lo que va a funcionar. Entonces, en estos últimos 7 meses, pues hemos probado muchísimas cosas distintas, unos aciertos, otros fracasos, pero por ejemplo, algo que nos funcionó muy bien, y platico brevemente. Ustedes cuando compran un boleto de avión, compran un boleto de avión que incluye la tarifa, incluye el TUA, que es la tarifa única aeroportuaria, que es lo que cobran los aeropuertos por utilizar sus instalaciones, ¿no? Históricamente en México, las líneas aéreas recaudamos el TUA en favor del aeropuerto para que el pasajero tenga comodidad en hacer una sola transacción, pero siempre le cobraban el boleto del avión con la TUA incluido al momento que el cliente lo compra. Entonces fuimos la primera aerolínea en separar esto, y durante la crisis, para apoyar al consumidor que estaba muy golpeado el bolsillo, dijimos, pues hay que cobrarle dos partes, es decir, darle la oportunidad al cliente de que compre su boleto de avión, separe su boleto y la TUA la puede pagar cuando él quiera, el día que compra o el día del vuelo. Entonces, bueno, pues eso nos ayudó muchísimo, estimulamos la demanda porque prácticamente financiamos sin costo al cliente la compra de su boleto. Y lo único que me arrepiento es no haberlo hecho hace 14 años, cuando iniciamos el negocio, ¿no? Porque la TUA son los TUAs más caros del país, del mundo, de los TUAs más caros del mundo, y pudimos haberle beneficiado a muchos consumidores dándole este financiamiento sin costo. Algo que ninguna línea aérea en México lo hemos considerado, y hasta ahorita lo hicimos en Viva y ya lo hacen todos los demás. Entonces, pues al final a veces si vienen los momentos de crisis cuando tienes que tomar decisiones como estas en favor del consumidor, ponerte en sus zapatos. Y rapidísimo, algo más, en Viva llevamos ya con 1 día y medio de home office obligatorio antes de la crisis, y pasamos de la noche a la mañana 5 días todos en casa, ¿no? En hindsight creo que nos hubiera gustado tener un mayor número de componentes de días de home office, dado los beneficios que estamos viendo y las ventajas de trabajar en casa, pero pues habernos preparado para este cambio tan abrupto, apoyando a toda nuestra gente para que pudieran hacer sus labores desde casa, ¿no? Entonces es un aprendizaje también importante. Muchas gracias. Luis, la misma pregunta. Sí, mira, a mí también me cuesta mucho trabajo pensar en una respuesta a esa pregunta, porque normalmente estamos pensando en qué vamos a cambiar y qué vamos a hacer hacia adelante. Y pues según nosotros estábamos haciendo cosas diferentes y cosas innovadoras antes del COVID. Entonces, sí, francamente, me sería muy difícil decir qué hubiera hecho diferente, ¿sí? Porque según nosotros estábamos haciendo cosas diferentes, pero no esperábamos lo que venía. ¿Respuesta o igual sería difícil contestar? No, a lo mejor no me escucha. ¿Perdón? Eugenio, estoy preguntando si pudiera regresar en el tiempo 6 meses, si haría algo diferente en su caso. Pues mira, la verdad es que la planeación y la visión que tenemos de mediano y largo plazo, pues es la misma, ¿no? En realidad nosotros vamos haciendo lo necesario para alcanzar los objetivos que nos planteamos a 1 año, a 3, a 5 y en adelante. Creo que la adaptabilidad que tienen los negocios a cualquier situación, pues es básica, pero no haría diferente. Lo que puedo decir es que si tienes buenos equipos, buenos líderes dentro de los equipos, trabajan como equipo, pues puedes mover la empresa hacia donde se necesita en el momento que se necesita. Yo les repito, nosotros no tuvimos ni un día para pensarla, me entró la pandemia y sigues trabajando, porque si no, pues entonces, ¿cómo le damos de comer a la gente, no? De los productos que nosotros hacemos, 42 millones de mexicanos comen algo todos los días. Entonces, si no lo llevas al autoservicio, a las tiendas, pues se pone difícil.
creo que un aprendizaje importante, y me lo voy a copiar aquí de los 500 CEO Survey, dice, a business cannot wait for the transformation it knows it needs. Es en el momento en el que necesitas, pues no puedes esperar, tienes que hacer la transformación, tomar las decisiones necesarias. Leadership and value matters always, but especially in crisis. Working from home works. De verdad, ¿eh? Yo era una persona que tenía un fuerte paradigma con el home office. Y ahora tenemos alrededor del 55% de las personas en home office. Y me gustaría tener más, ¿eh? Yo estaba pensando hacer otra torre de otro corporativo y demás, y ahora pues me andan sobrando escritorios, ¿no? Funciona bastante bien. And the meaning of the word essential, pues es algo que también creo que aprendimos. O la teníamos ahí, pero pues no la usábamos de la manera que la usamos. Pero yo insisto, miren, yo empecé a trabajar en el 83, pues imagínense la crisis que había en el 83, ¿no? Devaluaciones del 100%, intereses del 100%, las fronteras cerradas, el 86 otra crisis y el GATT, el 92 otra, el 95 pues ya saben, el 94 pues la gran crisis, el 98 otra crisis, el 2008 otra crisis, ahora otra crisis. Pues yo creo que nos ha ido bastante bien con las crisis, ¿eh? O sea, no salimos de una para entrar en otra. De la adaptabilidad que debemos de tener los empresarios para todo esto, pues ahí va mostrando cómo te acomodas. Se mueve el queso constantemente. Si no se mueve por la globalización, se mueve por políticas gubernamentales propias de cada gobierno, estado o país. Y pues te adaptas, ¿no? Yo sí pienso que teniendo los equipos con el liderazgo y con la convicción que se deben de tener, pues transitamos por lo que vaya pasando, ¿no? Siempre y cuando no nos enfermemos graves de COVID, ¿no? O de alguna otra cosa que está pasando hoy. Bien, bueno, viendo hacia futuros posibles situaciones, tal vez no crisis en relativas a lo que estamos pasando ahorita, pero una pregunta del público para ti, Jessica, sobre la calificación crediticia de México, ¿no? ¿Cómo impactaría una posible modificación a la calificación en México en el escenario de los próximos años? Estamos esperando posiblemente que haya un ajuste el próximo año. ¿Cuál es su opinión? Sí, en general creo que la comunidad de economistas y analistas privados prevé, nosotros incluidos, que sea posible que en el transcurso del año que entra haya posibles rebajas a la calificación. Es importante decir que estas rebajas obviamente importa mucho desde dónde partas y quién las hace, ¿no? La calificación soberana de México está en una posición en la que prácticamente las tres calificadoras internacionales más importantes las tienen en distintos niveles, una a punto de perder el grado de inversión y otras con más margen de maniobra, ¿no? Y para que realmente veamos un cambio sustancial en el apetito de los inversionistas, en el costo del financiamiento, tanto doméstico como externo, etcétera, se necesita que dos calificadoras le rebajen a México la calificación, y no nada más eso, sino que queden por debajo del grado de inversión. Entonces, en ese sentido, no vemos un riesgo importante de que México pierda un grado de inversión, pero sí lo que esto señala son señales de alerta de que de no haber cambios importantes en todo esto que ya hemos comentado a lo largo de todo el panel, de pues un ambiente más conducente y favorable para la inversión, de reglas del juego más claras, incluso de muchas más señales de garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de contratos, un poco la seguridad, etcétera. O sea, estos grandes temas que venían gestándose, que tenían que atenderse, y que pues una crisis como esta lo único que hace es hacerlas mucho más patente. Si esto no se revierte, pues digamos el camino hacia ese mundo que no queremos ver, pues está ahí marcado, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que haya grandes cambios en ese sentido, y de nuevo que la economía pues se vaya manteniendo más resiliente, como mucho más flexible para estar
adaptándose al cambio y bueno, pues la iniciativa privada tiene un gran papel en eso, ¿no? Como ya lo dijo pues todos mis colegas del panel, pues justo adaptarse día a día y no estar esperando a que algo suceda para implementar mejoras en las líneas de producción, en la eficiencia, para capacitar, etcétera, pues es importante para que el país esté preparado en su conjunto, ¿no? Y bueno, con este último punto, yo creo que en muchos lados del mundo la crisis que el mundo ha vivido este año ha servido para pensar en lo que viene, como un poco estamos hablando ahorita. Y una de las crisis que está muy anunciada es el impacto del cambio climático en la humanidad y en la vida en nuestro planeta. Me gustaría preguntar a las panelistas, tal vez para una de las últimas preguntas, si la experiencia en la pandemia puede y debe informarnos en cómo prepararnos para futuros crisis, incluyendo que menciono de los impactos del cambio climático. No sé, tal vez empezando con Juan Carlos. Estás muteado. Jack, a ver, sin duda ya hemos tenido varios avisos. En 2009 tuvimos la crisis del H1N1, una crisis sanitaria obviamente de menor envergadura que la que estamos viendo ahora en 2019, 2020, el COVID. Y el tema del cambio climático, nos guste o no, es una realidad y en mi opinión es nuestra responsabilidad como empresa, sociedad, gobierno, entrarle de frente, ¿no? Entonces, creo que todas las empresas tenemos que tener una clara estrategia, un claro compromiso y una apuesta verde. Viva recientemente lanzó su política medioambiental, el futuro es verde, y bueno, pues hemos trazado compromisos para los siguientes 5 a 10 años, las inversiones que tenemos que hacer, y creo que todo el mundo tiene que tomar su parte, ¿no? Sí vemos a veces cómo se toman decisiones en algunos gobiernos, tanto locales como extranjeros, que como que van para el otro lado, pero pues es una realidad y si no la tomamos de frente, el día de mañana nos va a alcanzar, ¿no? Entonces creo que ya tenemos muchos avisos y tenemos que entrarle lleno al tema, ¿no? Muchas gracias. Eugenio, ¿tienes una opinión al respecto? Sí, el tema de las empresas y el compromiso ecológico, sustentable, verde, pues yo creo que una empresa que no es sustentable y ecológica, pues no es empresa, ¿no? Pero yo quisiera entrar un poquito a un tema que sí nos está pegando fuerte en México, y es el tema de la energía, ¿no? Todos estos cambios que se han hecho de la reforma energética, el manejo de la CRE y de estas otras organizaciones que están alrededor, pues no han inhibido, han detenido muchos proyectos, pues que son ecológicamente sustentables, ¿no? Y además, si queremos un crecimiento del país y no tenemos suficiente energía eléctrica, pues va a ser difícil tenerlo, ¿no? Si queremos un crecimiento en el país y no hay infraestructura de gas para llevarlo a los parques industriales, pues también es difícil tenerlo. Sin infraestructura va a ser difícil crecer. Y las inversiones que se requieren en este tipo de infraestructuras, pues son muy altas, ¿no? Tanto como el tema de los pozos petroleros, los contratos, todas estas cosas que están de alguna manera detenidas, lo eólico, lo solar. O sea, México es uno de los países con mejores características para el tema solar, ¿no? Particularmente Sonora, Chihuahua, Baja California, pues tienen 360 días de sol. Y están detenidos proyectos muy importantes que tienen que ver mucho con la sustentabilidad. Los temas del agua, pues son temas bien importantes en el país, ¿no? Y pues habría que ver cómo se pueden empujar para que realmente tengan una sustentabilidad. Esos puntos creo yo que son más importantes que lo que haga una u otra empresa. Esos valen por muchas empresas, ¿no? Y está muy atorado eso, ¿eh? Muchas gracias, Eugenio.
De verdad que muchas gracias. Y yo creo que aquí, para poder concluir con esto, nos encantaría. La verdad es que pocas veces se tiene una oportunidad tan padre de tener un panel con estos 4 empresarios emprendedores, gran economista Jessica, siempre también del lado de moderador de un tema de noticias, que es realmente quien nos informa. Entonces yo creo que me encantaría poder concluir con un mensaje de estos 4 que, además de ser empresarios, son unos grandes emprendedores. Para toda esta gente que nos está escuchando el día de hoy, que nos dijeran, si recordamos, el título de este panel era Las oportunidades después del COVID en México, que lamentablemente pues todavía no podemos hablar del después, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy metidos en ese tema, pero que le pudieran dar un mensaje cada uno de nuestros panelistas, un mensaje breve a todos esos emprendedores que nos están siguiendo, que tal vez tienen esta idea, quieren aprovecharla, quieren exponenciarla, pero tal vez les da miedo la crisis. Entonces, ¿qué sería para cada uno de ustedes el mejor consejo que le podrían dar a toda esta gente que tiene las ganas de arriesgarse y que tal vez por la situación actual no lo ha hecho? Me gustaría tal vez empezar contigo, Luis. ¿Cuál sería este mensaje que les darías a estos emprendedores? Mira, yo diría que las oportunidades han estado, están y seguirán estando ahí a pesar de cualquier situación y de cualquier reto. Estoy de acuerdo con Eugenio, hemos crecido varios de nosotros pues en medio de crisis todo el tiempo, y aquí estamos y vamos viendo cuántos años tienen la mayoría de las empresas en México, y ahí están, ¿sí? Entonces, yo simplemente diría que es posible crear bienestar a través de un crecimiento constante. O sea, es para mí, la única manera. Hay que crecer como persona, hay que crecer como empresa, hay que crecer como país. Y es la única forma de crear bienestar. Y esto se logra, pues, a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero también, muy importante, de resultados diarios. Porque si no hay resultados, no hay crecimiento. Gracias, Luis. Carlos, tú, habiendo alcanzado el estatus de unicornio, ¿qué les puedes decir a todos? Estatus de unicornio en plena pandemia. ¿Cuál es la recomendación que les das? Mira, yo creo que es sencilla. O sea, si de verdad crees en el mercado que vas a atacar, si de verdad tienes un producto que va a resolver un problema importante y actual, y crees que tienes la determinación y la capacidad para ejecutar como los pocos, eso es lo que tienes que salir y es empezar, ¿no? O sea, se empieza con el primer día, y la parte más difícil es ese primer día, es el salir a empezar, pero definitivamente asegúrate de que el mercado, el problema y que tu capacidad y determinación sea la correcta, porque no va a ser fácil, ¿no? Muchas gracias. Creo que muy, muy bueno. Juan Carlos, de tu lado, siendo que ¿quién no subía fotos de los aeropuertos completamente vacíos y demás? Y ahí está, tú mismo lo dijiste, me encantó lo que dijiste hace rato sobre la imaginación. Solamente es lo único más importante después del conocimiento en plena crisis. ¿Qué comentario le puedes hacer a estos emprendedores? A ver, sin duda, en tiempos de crisis con los que vivimos hay muchas oportunidades y muchos cambios en hábitos de consumo. Entonces, qué mejor momento ahorita para iniciar algo, ¿no? Y creo que lo más importante es interesarnos en nuestra gente. Al final, pues todas las empresas estamos compuestas de colaboradores, y si tenemos a gente contenta, vamos a tener a clientes muy contentos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, es lo más importante. Por pequeño o grande que sea la empresa, si sean 5 empleados o 2,000 o 3,000, somos una familia, y si nos interesamos genuinamente en ellos, van a dar resultados sobresalientes, ¿no? Gracias. Y por último, no menos importante, Eugenio, tú que has hecho de todo, eres un emprendedor en todos los sectores, en todas las industrias a lo largo de tu vida, ¿qué nos puedes decir? Miren, yo puedo decirles que la suerte se reparte como de las 5:30 de la mañana a las 8. Ya después de las 8 son demasiadas las personas que están repartiéndose la suerte, y luego se vuelve a dar otro periodo como a las 8 de la noche para adelante. Yo creo que hay que trabajar bien duro. Yo creo que hay que fijar la visión en el objetivo que estás buscando, y hay que ser muy perseverante, porque fíjate que el mayor tema que yo veo
de muchos emprendedores es que inician algo y se cansan muy pronto y luego inician otra cosa y luego inician otra cosa, como que están buscando pegarle un home run de una, ¿no? Y la verdad, a mí me hacían una pregunta hace años y me decían, gente que conoció cómo empezamos y me decían, oye, pues ¿cómo le hicieron para hacer esto? Pues primero, el éxito no se obtiene nunca en solitario, ¿eh? Es el equipo, es la gente, es la forma en la que la empresa tiene una filosofía para desarrollar en lo personal, en lo profesional y en lo económico a todos estos colaboradores que tenemos, el cuidado de su salud, el cuidado de su seguridad, el cuidado de sus familias, de su desarrollo. Eso es lo que hace que te ayuden a construir. Fíjate que la respuesta que yo le daba a esta persona, que lo conocí muy al principio de que yo empezaba a trabajar, y luego nos volvimos a ver como 10 o 15 años después, yo le decía, mira, tú tienes un cerro de piedras de este lado, y acá tienes un campo de fútbol plano, y un día tienes la visión de que quieres construir aquí algo en el campo de fútbol. Entonces caminas y agarras una piedra y la traes y la colocas, ¿no? Y lo vas por otra, y el día que amaneces motivado echas 4 o 5 viajes y vienes con muchas piedras. Y luego vas y le platicas a una persona y a otra persona y les empiezas a vender esa visión. Y entonces empiezan a ayudarte a acarrear las piedras y a acomodarlas. Obviamente al cabo del tiempo, y no es un tiempo rápido, pues vas a tener la construcción en donde estaba plano y plano donde estaba el cerro de piedras. Hay que echar muchos viajes y convencer a mucha gente para que te ayuden a concretar eso y ayudarles. Entonces mi recomendación es, hay que trabajar duro, hay que trabajar enfocado y hay que ser muy perseverante. Hay que darle y darle y darle y darle y darle. No hay crisis que aguante 12 horas de trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues creo que muy buenas recomendaciones, ¿no? Trabajar duro, ser creativos, adaptarse al cambio y sobre todo no tenerle miedo. Entonces, pues creo que son muy buenas recomendaciones para todos estos que nos están oyendo. No me queda nada más que darles las gracias a los primero 4 empresarios, emprendedores: Eugenio, Carlos, Juan Carlos, Luis. Muchísimas gracias, Jessica, y muchísimas gracias, Frank. Y a todos ustedes por seguirnos, dando por concluido este segundo día del Viva Forum. Los esperamos mañana en otro de los paneles que les tenemos preparados. Muchas gracias a todos.